obligaciones así más o menos compulsivas a leer en 48 horas montones de páginas, tratar de decir algo sobre eso que va a ser necesariamente algo más o menos. En este caso el desafío era mayor porque implicaba comentar, voy a centrarme en un tomo, en el último que apareció, pero tratar de recordar las cosas que había leído parcialmente. Yo leí esta colección más desprolijamente que Alejandro, sin duda. La fui leyendo, cuando los compañeros de la editorial me dijeron tal día, tal hora, le dije, bueno, no me acuerdo bien, además mi casa es un despelote, no me acuerdo bien qué tomos leí, por favor mándenme junto con el último que salió algún otro, así repaso. Me mandaron dos, conjeturé por la fecha de edición que el tomo del que tenía que hablar es el último, que previsible y bíblicamente es el primero. De modo que es sobre ese que, leyendo muy apuradamente en las últimas horas, quisiera decir alguna cosita sobre el espíritu general del volumen, sobre lo que me parece que es el espíritu general de la colección, sobre el gran aporte que me parece que supone este tipo de abordaje al que se refería recién Alejandro. Digo ahora algo sobre eso, y sobre algunos artículos en particular que me hicieron o recordar algunas viejas lecturas o pensar alguna cosa. Solo para salvar una cosita quisiera decir que no soy más el rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, estoy muy orgulloso de haberlo sido durante 4 años, sigo militando fervorosamente por la Universidad Pública Argentina, pero ahora por suerte la Universidad Nacional de General Sarmiento tiene una rectora en serio, es una querida amiga, una querida compañera, que continúa desde agosto del año pasado lo que hicimos nosotros los 4 años anteriores. Bueno, digo rapidito algunas cosas. Coincido con Alejandro en que hay y recién cuchicheábamos con Noé, porque es muy claro en este primer volumen, pero hasta donde yo recordaba los otros que había leído, 2 de los cuales están referidos a autores, digamos, o a zonas de problemas o a cuestiones vinculadas con los nombres propios de los autores, y todos los otros de los cuales están referidos a asuntos que, si bien tienen una cierta ubicación más o menos cronológica o refieren a época o a generaciones, etc., se extienden hacia atrás y hacia adelante, definiendo más bien un modo de organización de la colección mucho más temático que cronológico, digamos así. Y eso me parece que para una historia nunca es fácil saber cómo organizar una historia, y es cierto que una historia de algo tan enorme como la literatura argentina, que involucre una cantidad enorme de colaboradores, que recién se señalaba, 250, es vertiginoso, implica pensar en algún en criterios que permitan dar cuenta de ese objeto de un modo productivo, creativo. Acá en este primer volumen, Una patria literaria, me parece que evidentemente el asunto empieza desde muy atrás en el tiempo, digamos, puesto que se trata de pensar los modos en los que se configuró la Argentina, cuya literatura se trata de pensar como una patria literaria, pero al mismo tiempo está todo el tiempo sugerido que esa tarea es una tarea siempre inconclusa, que esa tarea es una tarea que no empezó un día, terminó otro día, y a partir de allí tenemos una historia que podemos narrar o que podemos estudiar o que podemos sistematizar, porque esa tarea que conoce la intervención de distintos géneros, de distintos autores, de distintas idas y venidas, de distintas interpretaciones sobre el propio modo de narrarse esa historia. Y yo parecía, cuando pensaba en el título general de la colección, Historia crítica de la literatura argentina, que aunque sea muy tonto decirlo como lo voy a decir ahora, lo que este primer tomo nos ayuda a poner en crisis es cada una de esas 4 palabras. Porque lo que no está claro acá es qué cosa es exactamente la Argentina, cuya literatura comenzó varios siglos antes que el país, que no está claro qué cosa es exactamente la literatura, que no se reduce, como Alejandro señalaba con razón, a los géneros más o menos previsibles que solemos ubicar bajo ese nombre, sino que aquí consiste también en una cantidad de registros, de diarios de viajes y de cantidad de otras cosas, y que no sabemos exactamente cómo, o mejor dicho, que nos ayuda a pensar cuál es el lugar en la constitución misma de esa literatura argentina, de la historia y de la crítica. La crítica que acompaña a la historia de la literatura se convierte en una parte misma de la constitución, de ese corpus al que podemos nombrar de esa manera, particularmente interesante en algunos de los artículos a los que me quería referir muy rápido después, las observaciones muy precisas sobre el lugar de Gutiérrez
en la incorporación al canon de la literatura argentina en un lugar fundamental del Matadero de Echeverría, incluso la sospecha de que Gutiérrez hace algo más que encontrar ese texto y ponerlo en conocimiento de una vasta masa de lectores, sino que interviene fuertemente, quizás incluso en la redacción misma de ese texto, cuyo original solo Gutiérrez sabe dónde quedó. Entonces, eso me parece que es interesante también. La crítica aquí aparece como un momento de acompañamiento, como una sombra de la literatura que forma parte de la misma operación de recortar ese cuerpo de la literatura como un cuerpo que dice algo sobre ese país llamado Argentina. En la introducción de Cristina Iglesias y de Loreley, hay un epígrafe de Juan José Saer sobre el que después hay una reflexión a la que el volumen permite volver una y otra vez, puesto que, y eso quisiera decir también como un mérito de este volumen, y me parece posible decir, y en eso está el mérito también de la coordinación general de toda la obra y sin duda de la coordinación de cada volumen. Lo que es evidente leyendo aquí estos distintos textos es que estos textos dialogan entre sí, porque sin duda los autores de los textos han dialogado entre sí, o han dialogado todos con Noé, pero no hay aquí un conjunto de hipótesis dispersas y a veces, como ocurre con frecuencia en las compilaciones, contradictorias entre sí. Hay una insistencia en un conjunto de temas, hay una insistencia en un conjunto de metáforas, la metáfora del vacío y del lleno a la que da lugar esta cita inicial, este epígrafe inicial de Saer, sobre el que discuten Cristina y Loreley inmediatamente, vuelve una y otra vez en los distintos ensayos y en lo que aquí se dice de la generación de Mayo como una generación que cree estar haciendo política sobre un vacío previo de texto y que tiene que inventarlo todo de nuevo, es retomado después en el artículo que trata sobre esa generación y en efecto aparece allí, ¿no? un punto de arranque de lo que podemos llamar la tradición jacobina argentina, que piensa que siempre hay que empezar a hacer todo de nuevo desde la cima del aparato del Estado, contra otra tradición que en cambio encuentra otras voces, encuentra otros sujetos, ¿no? Y encuentra otros textos, encuentra una maleza, para aludir al epígrafe de Saer, una maleza de textos, una espesura de textos en los que encontrar otros modos de decir la Argentina. Cuando ya estábamos casi al borde del agua, el capitán dio media vuelta y, retrocediendo varios metros, se puso a sacudir la cabeza con la expresión de la persona que está a punto de manifestar una convicción profunda que la apariencia se obstina en querer desmentir. Mientras lo hacían, no dejaba de escrutar la maleza, los árboles, los accidentes del terreno y el agua. Por fin, mirándonos y con la misma expresión de convicción y desconfianza, empezó a decir: tierra es esta sin... Eso fue exactamente lo que dijo el capitán cuando la flecha le atravesó la garganta, tan rápida e inesperada, viniendo de la maleza que se levantaba a sus espaldas. Bueno, y sobre este conocido pasaje del entenado de Saer, viene después la reflexión acerca de esa doble metáfora que habilita este pasaje. Hay algo que el pobre capitán, cuya garganta fue atravesado por una flecha, salida de la espesura, salida de la maleza, salida de un lugar lleno de algo que no permitía ver qué había atrás. Había alguien que iba a tirar una flecha que impedía decir lo que se quería decir, que no era exactamente el nombre del vacío que era esta tierra, sino el nombre de aquello que esta tierra no tenía, ¿no? Tierra esta es ¿sin qué, capitán? Bueno, si el capitán se hubiera llamado Guillermo Federico Hegel, la frase terminaba: sin historia. Si el capitán se hubiera llamado Noé Gitrix, la frase terminaba: sin literatura. Y de lo que se trata aquí es de pensar efectivamente eso que le falta a esta tierra, y que porque le falta, algunas dirigencias políticas imaginaron que había que construir desde arriba del aparato del Estado, y que otros se pusieron a buscar en cambio en medio de la espesura, en medio de las malezas, de esas malezas de texto que, por ejemplo, el bueno del bibliófilo, ¿cómo se llama el bibliófilo de Rosas? De Angeli, perdón. De Angeli, que se puso a buscar los textos viejos, ¿no? de la conquista, que aquí son recuperados en un precioso, muy completo, muy erudito trabajo, que nos permite preguntarnos de otro modo, ¿dónde empieza la literatura nacional?
¿Cuál de los primeros textos de viajes, escritos en algunos casos por españoles, en otros casos por españoles en América, en otros casos por españoles que habían estado en América, le habían pasado para el diablo y habían vuelto y se habían puesto a narrar estando allí, a veces presos, a veces condenados, a veces acusados de cosas horribles después de haberse muerto de hambre acá? Y en un caso escrito acá por un mestizo, que además escondía su condición de mestizo. Ese es quizás, 2 siglos antes de que hubiera en el mundo un país llamado argentino, el primer texto propiamente argentino. Entonces, buscando en esas malezas, buscando en esa espesura de textos que la metáfora del vacío no permitiría ver, hay otro modo de encontrar, ¿no?, el origen de una literatura distinto de la suposición. Vuelvo a usar esta palabra que me gusta mucho para describir un trazo fuerte de la política argentina desde 1810 hasta la actualidad, jacobina, ¿no? La creencia jacobina de que, puesto que estamos en un país sin historia, puesto que estamos en un país sin literatura, puesto que estamos en un país sin cultura, todo eso hay que construirlo desde arriba, fundando bibliotecas, haciendo de las bibliotecas lugares de instrucción pública, cuando el Colegio de San Carlos estaba usado como dispositivo militar en medio de las batallas de la independencia, creando la prensa del Estado, traduciendo. La idea de la doble traducción resulta sumamente interesante, ¿no? Traduciendo del francés al español, gesto iluminista, pero también democratizador, ¿no? Ilimitado, puesto que, como he sabido y como se ha discutido tantísimas veces y resulta tan interesante, en el punto exacto en el que Mariano Moreno considera que el autor tuvo la desgracia de delirar en materia religiosa, ¿no? Mariano Moreno, que, como señala por ahí en el muy buen artículo, en el muy buen capítulo que le dedica Nicolás Schumwein, en un texto que es recogido acá, en un texto de hace ya unos cuantos años sobre la inversión de la Argentina, que presenta Mariano Moreno como una mezcla rara de jacobino francés, pero también de hijo del catolicismo y del catolicismo pesado. Es un hombre de la iglesia, Mariano Moreno, y no simplemente un realpolitiker que no quiere pelearse con los curas. Es un hombre de los curas y también un jacobino, que por eso traduce el contrato social, pero dice, acá este tipo tuvo la desgracia de delirar. Entonces este capítulo sobre la religión civil, capítulo fundamental del contrato social, ¿no?, que leyó muy bien en su momento Émile Durkheim y que lo hizo encontrar en Rousseau a uno de los padres fundadores de la sociología, vamos a tomarnos la licencia de no traducirlo. Entonces, hay así una discusión interesante. ¿Es la Argentina, es este territorio que un día se empezó a llamar Argentina, un territorio vacío de cultura, vacío de letras, vacío de literatura, vacío de todo, que hay que empezar a construir de nuevo desde arriba? ¿O es un territorio de cuyas malezas de textos, de cuya espesura de textos, de cuya espesura de voces que aparecen después en la gauchesca, ¿no?, donde aparece junto con la voz del hombre de armas y junto con la voz del hombre de letras, la voz del gaucho patriota, ¿no?, que en un diálogo que me hizo recordar la lectura de hace 15 años ya, o quizás 20, no estoy seguro, de un texto precioso que aquí es reiteradamente citado y retrabajado, que es el texto precioso de Josefina Lundberg, ¿no?, un género gauchesco, ¿no? Y aquí el artículo que se refiere a la gauchesca de Pablo Anzonavere trae varias veces a la discusión ese ya clásico texto de Josefina y discute a propósito ya somos dos, el uruguayo, Hidalgo, discute a propósito de Hidalgo esta tensión, ¿no?, entre la voz letrada del poeta de la ciudad y la voz gauchesca que se incorpora en la métrica ciudadana para decir de otro modo su modo de acompañar los combates de la patria. Para terminar, una palabrita sobre lo de Gutiérrez, ¿no?, lo de Gutiérrez y Echeverría.
No es imposible entonces que generaciones de críticos... Todo mal, no veo los nombres, no veo nada, es una cosa espantosa. No es imposible entonces que generaciones de críticos de posturas diversas, ansiosos también por asirnos esa escena iniciática que marcaba nuestro modo de ingresar en la cultura de los tiempos modernos de la mano del poeta y pensador, hayamos leído lo que Gutiérrez quiso que leyéramos y hayamos pasado por alto lo que Gutiérrez quiso que olvidáramos. No sería como vimos la primera vez en que actuaríamos de este modo, pero tampoco, como veremos, sería la última. La historia de la literatura argentina tiene sus misterios y la aparición póstuma del relato más valorado de Echeverría, no bajo la forma de un original autógrafo, sino de una transcripción trabajosa de su amigo Gutiérrez, es para nosotros uno de los más inquietantes. ¿Por qué esta joya, como la nombra el propio Gutiérrez, nunca fue nombrada ni en la correspondencia entre Gutiérrez y Echeverría, ni en la de algunos de ellos con sus corresponsales frecuentes? ¿Hasta qué punto intervino Gutiérrez en la redacción del Matadero, un texto que no hubiéramos conocido jamás sin su intermediación y que por lo tanto otorgaba una libertad tentadora a su reconocida manía de mejorar o enmendar textos ajenos? No estamos solamente ante el problema fundamental en cualquier historia de las ideas y en cualquier historia de las lecturas, del trabajo que hacen los lectores con el trabajo que, como dice Claude Lefort en el título de su libro más hermoso, ¿no? Su hermoso libro sobre Maquiavelo, que se llama Maquiavelo, el trabajo de la obra, con la idea de que las obras de los autores, mucho más allá del periodo de la vida de los autores, el trabajo de los autores termina cuando terminan de escribir. Ahí empieza, dice Lefort, el trabajo de la obra, que es el trabajo que la obra hace sobre sucesivas generaciones de lectores, lectores que van sobreimprimiendo sus propios sentidos en el sentido de esa obra primera que recogen y que no podemos leer después de su lectura como si fuéramos virginalmente al texto primero, como si allí no hubiera pasado nada. El asunto es que aquí el texto primero no existe. El asunto es que aquí el primer lector y el primer transmisor de ese texto, interesado por muchas razones en que legáramos ese texto, en que recibiéramos ese texto de Echeverría como su texto fundamental, es al mismo tiempo el que lo lee y el que no sabemos hasta qué punto contribuye a su escritura. Sobre todo hay una interesante reflexión en el artículo que es el de Cristina Iglesias que estoy mencionando, una interesante reflexión sobre el final, ¿no? Sobre la moraleja final, decididamente política, de un texto que Gutiérrez había tenido muchas posibilidades de intervenir, ¿no? Haciendo algo mucho más que leerlo y legarnos su manera de leer, poniéndole un sentido que completa el sentido que posiblemente le haya dado su autor, o un original cuyo destino nunca conoceremos. Bueno, en fin, lo que quiero decir, me parece que en este primer texto, en este último en aparecer, primero en esta cronología de problemas que van y vienen, ¿no? En este caso, entre un periodo muy temprano de la historia anterior a que algo así como la expresión misma literatura argentina tuviera algún sentido, y décadas bien avanzadas del siglo XX, en que muchos de estos problemas, los de la gauchesca, etcétera, son retomadas en versiones mucho más actuales. Me parece, digo, que estos problemas señalan grandes continuidades, grandes asuntos sobre los que una historia de la literatura argentina hace muy bien en pensar. Habría que hacer el trabajo que no hice en estas 48 horas de preparación de estas pocas palabritas, de volver a ver a la luz de estos temas anunciados en este primer volumen, todos los que ya fueron saliendo, pero corresponden a periodos posteriores, y habrá que esperar el número 12 para ver si todo este asunto tiene la coherencia que parece tener.